Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar acá. En nombre del Ministerio del Medio Ambiente le damos la bienvenida a este webinar sobre residuos marinos y microplásticos, donde vamos a estar conversando sobre la situación internacional desde la contaminación a la solución. Mi nombre es Cristian Brito, yo trabajo en la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio y los voy a estar acompañando en este webinar. Importante destacarles que esta sesión de hoy va a estar grabada, posteriormente la vamos a subir al canal de YouTube del Ministerio de Medio Ambiente, para que así ustedes puedan tener la información y si después quieren revisar algún tema específicamente, lo puedan hacer. Antes de comenzar, nuevamente les damos la bienvenida y por favor les pedimos que en el chat nos comenten de qué país y de qué ciudad nos están acompañando. El día de hoy tenemos grandes expositores: Felipe Cortés, del Ministerio de Medio Ambiente, profesional con una destacada trayectoria y experiencia en asuntos ambientales e internacionales. Y también nos acompaña Viviana Pinto, de la Fundación Plastic Oceans, quienes también han realizado un gran trabajo en Chile y en el resto del mundo. Así que, para partir, vamos a iniciar con una breve introducción sobre la situación que está ocurriendo en el mundo con respecto a los plásticos y también algunos problemas que se están generando. Las preguntas que ustedes tengan, por favor, háganlas en la sección de preguntas y respuestas, y al final de las 3 presentaciones vamos a tener un espacio de 30 minutos para ir respondiendo cada una de ellas. Así que comenzamos. Bueno, lo primero que vamos a conversar es sobre la contaminación, y es importante poner en perspectiva cómo nos encontramos en el mundo con respecto a la producción de plásticos. En este gráfico que ustedes pueden observar acá a la izquierda, que ha preparado la OCDE, se puede apreciar que prácticamente en una década la producción y consumo de plástico prácticamente se ha duplicado. Y la mayor parte de estos principalmente se localiza en los países de Asia, una gran consumo de plásticos. Esta situación, desde luego, tiene que ver con asuntos culturales, con las matrices productivas que existen en Asia, ¿ya? Y en el gráfico de la derecha, ustedes pueden ver lo que ha significado la producción de plásticos desde la década del 50 hasta el año 2020, donde se han producido alrededor de 9.200 millones de toneladas de plástico, donde la mayor parte, es decir, cerca del 60% de esos 9.200 millones de toneladas están descartados, es decir, no han tenido una gestión ambiental apropiada, por lo tanto, se han dispuesto en vertederos, en otros sectores no autorizados, han sido y otros ecosistemas acuáticos, y solo una pequeña fracción, es decir, menos del 10%, ha sido reciclado. Y lo que también es muy preocupante es que alrededor de 1.000 millones de toneladas han sido incinerados. ¿Y por qué estamos hablando de plásticos acá? ¿Y por qué esto significa un problema ambiental? Se proyecta que al año 2050 la cantidad de plástico que se va a producir anualmente va a ser cercano a los 1.000 millones de toneladas. Es decir, con todo el problema que ya tenemos, la magnitud de la producción
va a seguir incrementándose. Por lo tanto, tenemos que empezar a tomar medidas desde ya en este asunto. ¿Y por qué el plástico tiene algunas características que son complejas y por qué también otras que son muy buenas? Principalmente porque el plástico, si bien es un polímero que, que se obtiene a partir del petróleo, pero también el plástico se le agregan otros componentes para que el material pueda tener otras propiedades. Por ejemplo, algunos de los componentes que se le agregan son colorantes para tener diferentes tipos naturalmente de colores. También se le agregan algunos componentes funcionales, por ejemplo, como retardantes de llama, para que el plástico no, ante el calor o el fuego, no se incendie. Y hay otros también muy específicos que son para entregarle otras propiedades al material, que sea más flexible, más duradero, entre otras cosas. El asunto es que todas estas sustancias químicas que se le agregan al plástico, y como este material ya es ubicuo, es decir, está en todas partes, desde las montañas, que observar en esta imagen, en las ciudades y naturalmente en los ríos. Esto que ustedes ven acá es un río de Asia, que debajo de toda esta capa de plástico hay agua, pero todas estas sustancias químicas ingresan al medio ambiente, ¿ya? Por lo tanto, al ser este material ubicuo, nosotros también vamos a encontrar en los diferentes lugares donde tenemos este material también el ingreso de estas sustancias químicas. Ahora, importante destacar que el plástico no podemos demonizarlo ni establecer que es un material malo per se, en absoluto. También el plástico tiene muy buenos usos y que ayuda bastante al bienestar de las personas. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con prótesis, en la industria por ejemplo, de medicamentos, también en el sector de la salud, entre otros. También el plástico tiene usos que son buenos, por lo tanto, no vamos a poder eliminar el plástico de nuestras vidas, sino que también el llamado es cómo nosotros nos hacemos cargo y gestionamos adecuadamente este material. Ahora, ¿por qué se está convirtiendo en un gran problema el plástico? Principalmente porque, como ya mencioné, es un material ubicuo y que prácticamente todo el material que se descarta por mala gestión, ya sea por asuntos también culturales, entre otros, una cantidad importante se descarga a los ecosistemas acuáticos, principalmente los ríos, y los ríos transportan estos materiales al océano. Y vamos a encontrar que de los principales impactos generando la contaminación por plástico, los vamos a encontrar en el océano. En esta imagen, que ha sido preparada por la ONG Ocean Cleanup, ustedes pueden ver dónde están los ríos por los que ingresa la mayor cantidad de plástico al océano. Como era de esperarse y en virtud del primer gráfico que observamos, la mayor cantidad de los ríos por donde ingresa prácticamente la mayor parte del plástico a los océanos se encuentran en Asia, en Filipinas, en Indonesia, en India, en China y también en Vietnam. Pero también en otros sectores del mundo esto también está ocurriendo. Y es por eso que la contaminación del mar por plásticos es un asunto internacional, porque todos los países están aportando en cierta forma a que este problema ambiental se incremente. Por ejemplo, en África, en las zonas más pobladas, por ejemplo, en Nigeria también tenemos grandes ingresos, en el Magreb, donde tenemos Libia, Argelia, en este sector Marruecos, también vamos a encontrar ingresos importantes.
Y en el caso de América, en todo lo que es la costa de Brasil y en el Caribe, también hay ingresos importantes de plástico al océano. Y en esta imagen ustedes pueden ver un modelo de la circulación del plástico en el mundo, y este problema internacional también es transfronterizo. Es decir, el plástico que se genera principalmente en los sectores de Asia, vamos a encontrar que va a llegar también a las costas de Oceanía, posteriormente al Atlántico, por el lado del Pacífico también puede llegar a estas zonas donde se forman los giros, es decir, como grandes extensiones de paños de plástico que debido a la circulación oceánica se localizan en ciertos sectores, por ejemplo acá frente a las costas de Estados Unidos, acá frente a las costas de Chile, entre Chile y Oceanía, también en el Atlántico Norte. Es decir, la contaminación por plástico es un problema internacional y transfronterizo. Y dentro de eso, nosotros nos vamos a encontrar con que estos plásticos que ingresan al mar, principalmente corresponden a residuos marinos, que de acuerdo a las definiciones de Naciones Unidas, son principalmente un material sólido, persistente y que ha sido fabricado, ¿ya? Pero también, y uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos, es el microplástico, que también de acuerdo a definiciones de Naciones Unidas, son piezas de plástico con un diámetro menor a 5 milímetros, donde vamos a encontrar dos tipos principalmente. El primario, que son piezas de plástico menores a 5 milímetros que se agregan intencionalmente a productos de limpieza, a cosméticos como exfoliantes, entre otros, ¿ya? Y que posteriormente esto llega al desagüe, del desagüe al río, y el río, como ya les mostré en las gráficas anteriores, ingresa al océano. Y también existe el microplástico secundario, que es aquel que se produce por la desintegración de piezas más grandes, como pueden ser bolsas, botellas, entre otras cosas. ¿Y por qué esto es tan complejo? Porque los residuos marinos y los pueden generar impactos y riesgos bien variopintos. Pueden generar impactos en el medio ambiente, es decir, atrapamiento de diversas especies marinas. También generan impactos en el turismo, es decir, nadie quiere ir me imagino, a una playa donde con lo que nos vamos a encontrar es como en esta imagen, es decir, un montón de botellas, boyas, residuos, entre otras cosas. Y esto desde luego que genera un impacto en las personas que hacen uso de estos sectores o que viven también del turismo. Restaurantes, otras tiendas que toda su vida se han dedicado a eso, y cuando hay una baja en el flujo de turistas debido a esta situación, vamos a encontrar un impacto económico. También la pesca, no vamos a entrar en detalles, pero la pesca fantasma es un tema importante, es decir, que estos residuos que quedan abandonados en el mar siguen atrapando diversas especies, pero también aquellas que tienen algún valor comercial, ya sea para los pescadores artesanales, entre otros. También pueden causar impactos en la navegación, es decir, estas redes pueden enredarse en las hélices de un buque, generando un incidente, y como se observa acá en la imagen, derrames de petróleo, entre otras cosas. Y también estos residuos y microplásticos pueden generar un riesgo en la salud pública. Ya la información científica existe, se ha documentado presencia de microplásticos en mariscos, en pescados. Y recuerden las primeras slides donde todos los plásticos tienen diferentes sustancias químicas. Todavía no sabemos bien cómo ese plástico, que en algunos sectores existen en los pescados y las personas que se alimentan de ellos, sabemos cómo se fijan esas especies químicas, si pueden generar algún riesgo y de qué magnitud.
si bien hay certeza de que ya está ingresando en las mallas tróficas, pero todavía falta por investigar para saber cuál va a ser el impacto en la salud pública. Y ciertamente los residuos marinos y los microplásticos generan impactos en los derechos humanos. Recordemos que en el año 2021 el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas estableció que el medio ambiente sano, sustentable y limpio es un derecho humano. Por lo tanto, toda esta situación que nosotros hemos presentado va también a perjudicar los derechos humanos y el bienestar de las personas. En esta imagen, como ejemplo, ustedes pueden ver los impactos ambientales que generan los residuos marinos y microplásticos por ingestión, es decir, las especies se comen el plástico, principalmente hay documentado ya 92 especies de peces que ingieren plástico, 84 especies de aves. Por lo tanto, esto es un problema y como ya les mencionaba, ubicuo, es decir, está en todas partes, es internacional, por lo tanto las respuestas en que nosotros vamos a tener que trabajar van a tener que ser también de esa índole. Acá tenemos los impactos ambientales por enredos, es decir, 92 especies de invertebrados sufren estos problemas, también 89 especies de peces, y también vamos a encontrar, por ejemplo, algunas especies de ballenas que quedan enredadas en estas redes, también especies de aves, entre otros. Incluso hay documentado que alguna especie de osos polares han quedado enredados en diversos tipos de residuos marinos. O sea, este es un problema que está afectando en forma muy grave los ecosistemas marinos del mundo. Y lo también preocupante es que también hay diversa evidencia científica ya que establece que las personas estamos expuestas a microplástico. Ya hay evidencia de que se ha encontrado microplástico en la sangre de las personas y entre otros en otros órganos. Y la vía de exposición principalmente es por inhalación, es decir, pequeñas partículas de plástico que existen en el ambiente las estamos respirando, también por ingestión. Y uno de los problemas es que estas sustancias químicas que tienen los plásticos pueden afectar algunos órganos vitales. Por ejemplo, naturalmente el aparato respiratorio, el aparato digestivo, entre otros. Entonces, es un problema ambiental que nos llama a ocuparnos de él para poder establecer medidas que puedan empezar a enfrentar este problema ambiental internacional. Para ir finalizando con esta breve introducción, comentarles que el Ministerio del Medio Ambiente tiene una página dedicada a los residuos marinos, que acá ustedes pueden ver la dirección, donde ustedes van a poder encontrar información sobre la Estrategia Nacional de Residuos Marinos. También van a encontrar diferentes recursos que nosotros hemos sistematizado y información que nosotros le llamamos curada, es decir, donde nosotros hemos verificado que son de fuentes confiables y con información precisa. En documentos ustedes van a encontrar informes internacionales que han sido preparados por la OCDE, por Naciones Unidas y por otros organismos, con diferente información científica, metodologías de muestreo de residuos marinos, impactos, evaluaciones, modelos, entre otras cosas. Y también en la sección de recursos ustedes van a encontrar información sobre diversos sitios web o plataformas que existen en el mundo y que a ustedes van a obtener datos, a obtener evidencia científica, a obtener papers, entre otras cosas. Y para finalizar, ya les comenté lo que tenía que ver con la contaminación, pero ahora es importante que comencemos a hablar de la solución a este problema. Y la solución a la contaminación por plásticos
y residuos marinos no es una ecuación simple, es una ecuación que tiene muchas variables y que va a requerir mucho esfuerzo, los que podemos incluir gobernanza, ciencia, educación, legislación, coordinación y cooperación internacional. Como les comentaba, este es un problema global, transfronterizo y que afecta a todos los países y a todas las personas del mundo. Por lo tanto, la respuesta tiene que ir también por esa vía. Y es por eso que en este año, hace poco, en la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, aprobó un acuerdo, iniciar negociaciones para desarrollar un nuevo acuerdo ambiental vinculante sobre contaminación plástica, y que es la próxima presentación que vamos a tener el día de hoy. Así que muchas gracias, y eso era a modo de introducción. Ahora los vamos a dejar con el señor Felipe Cortés, que como yo les comentaba, Felipe Cortés es profesional de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Medio Ambiente. Entre sus funciones se encuentran el ser el punto focal ante el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA. Él también fue miembro del equipo negociador de Chile para la tercera, la cuarta y la quinta sesión de la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que se abrevia como UNEA. Y también Felipe es contraparte del Ministerio de Medio Ambiente para las actividades del PNUMA a nivel multilateral. También es la contraparte a nivel regional de este organismo, en lo que tiene que ver con el Foro de Ministras y Ministros del Medio Ambiente de América Latina y el Caribe. Y Felipe también es el delegado ante el Comité de Política Ambiental de la OCDE y apoya a la Oficina de Asuntos Internacionales en materias relativas a economía circular y también a consumo y producción sostenible. Así que ahora los dejo con Felipe, quien les va a hacer una presentación sobre una de las soluciones que el mundo ha acordado o que está comenzando a desarrollar para este problema. Felipe, por favor. Gracias, Cristian. Espero que me escuchen bien. Buenos días a todas, a todos. Gracias a la organización de este evento por permitirme participar. Y voy a iniciar compartiéndoles mi pantalla. Espero que se vea bien. Bueno, titulé esta presentación breve revisión de la discusión internacional reciente, pero principalmente me voy a enfocar en los puntos que mencionaba Cristian, sobre la reciente aprobación de un mandato para negociar un nuevo acuerdo internacional legalmente vinculante sobre contaminación por plástico. Destaco primero que esta negociación aún no inicia. Esto va a ocurrir ahora entre 2022 y 2024. Y a la fecha solamente hemos aprobado la idea de legislar a nivel internacional sobre esta materia. Esta presentación va a ser, digamos, de acceso fácil. Espero que todos podamos entender este proceso desde una perspectiva general y que todos podamos lograr el mismo entendimiento sobre el proceso, su evolución y el futuro. Así que este va a ser el índice de temas. Primero voy a iniciar explicando brevemente qué es lo que es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que son el marco institucional a través de el cual se aprobó este mandato. Posteriormente voy a referirme a algunos hitos relevantes que nos encaminaron hacia la última versión de la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, o UNEA, que es como se denomina por sus siglas en inglés. Y luego revisar qué ocurrió ahí en la UNEA, todos sus resultados a nivel general, y después en particular la resolución que se denomina poner fin a la contaminación por plásticos hacia un instrumento internacional jurídicamente vinculante. En puntos generales sobre su proceso de negociación, también su contenido, y finalmente voy a destacar algunos de los pasos siguientes de este proceso. Bueno,
Para que todos comprendamos el contexto, es necesario describir brevemente qué es lo que es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, o PNUMA, que es principalmente la sección de Naciones Unidas que tiene competencia en materia ambiental. El organismo utiliza, para describirse a sí mismo, la descripción que pueden ver en la presentación, pero sí podemos mencionar que fue establecido hace 50 años, en 1972, como uno de los resultados de la Conferencia del Medio Ambiente Humano que tuvo lugar en Estocolmo, y es a su vez el único organismo multilateral de Naciones Unidas que tiene su base de operaciones en el sur global. Está ubicado en la ciudad de Nairobi, en Kenia, en el sureste de África, y ahí se sostienen normalmente las reuniones oficiales y las negociaciones. El principal organismo de toma de decisión del PNUMA se denomina la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la UNEA, la que voy a describir a continuación. Tal como les mencionaba, es la instancia de alto nivel de toma de decisión del PNUMA, a la que se invita a las autoridades ambientales, es decir, los ministros y ministras de cada país, a liderar las delegaciones, y está a cargo de acordar el mandato de trabajo de alto nivel de este organismo. Y aquí cabe destacar este punto: las decisiones de esta asamblea se toman por consenso de todos sus participantes. Fue establecida en 2013, después de la reunión de Río +20, para fortalecer la institucionalidad ambiental global, y supervisa el trabajo de este organismo, además de integrar a otros actores en estos procesos de participación de manera más inclusiva. A la fecha se han realizado 5 sesiones de UNEA, y sus principales entregables se denominan resoluciones. ¿Qué es una resolución? Es un acuerdo de la Asamblea, que es una expresión del consenso político multilateral sobre una materia de la agenda ambiental existente. Además de solicitudes normalmente a la Secretaría del PNUMA para llevar a cabo acciones para apoyar a los estados en la solución de un problema o avanzar en una materia. Cada reunión aprueba además una declaración ministerial con compromisos de acción por parte de los estados sobre el tema de cada sesión. Desde su creación, la reunión ha contado con mayores cantidades de participantes, lo que reflejaría el aumento del interés por esta instancia. Durante UNEA 5.2, el dato que yo puedo encontrar sí es que hubo una pequeña disminución, lo que podría explicarse por el contexto de pandemia. En este punto, es necesario considerar algunos de los hitos que nos llevaron a la aprobación del mandato de negociación, ya que esto no fue un proceso que ocurrió de la noche a la mañana y que debió ser sujeto de varios esfuerzos de muchos actores en los últimos años, a pesar de las dificultades del contexto. UNEA ha aprobado resoluciones sobre residuos marinos y microplásticos desde su creación, pero fue en su tercera versión de 2017 que se establece un grupo de composición abierta dedicado al estudio de este problema y mandatado a proponer posibles soluciones. En 2019 y durante UNEA 4 existió la intención de proponer el mandato para iniciar el proceso de negociación, pero no hubo consenso. Tras el inicio de la pandemia en 2020, todos los procesos de negociación internacional se vieron detenidos ante la oposición de varios países de sostener procesos de manera virtual. Esto no impidió que algunos países sí buscaran establecer consensos iniciales, y por ello, en septiembre de ese año, la Unión Europea convocó una reunión de países afines en materia de contaminación por plásticos, entre los que se encontró Chile, y se invitó a participar del grupo de redacción del borrador de resolución para el mandato de negociación del nuevo acuerdo internacional. En noviembre ocurrieron 2 sucesos. Uno fue la decisión de la presidencia de UNEA de dividir la sesión en 2 secciones. Una virtual en 2021, que trataría materias administrativas y no negociaciones de fondo, y una presencial en 2022, esperando a que mejorara la situación de la pandemia. Por otra parte, finaliza el trabajo del grupo ad hoc, y varios países apoyaron la idea de avanzar en un nuevo acuerdo internacional. En 2021 se sostiene la reunión virtual de UNEA 5.1, y se aprueban documentos estratégicos y el plan de trabajo y presupuesto del PNUMA. En julio ocurrió un suceso relevante, ya que gracias al liderazgo de las embajadas de Portugal y de Chile en Kenia, se estableció el Grupo de Amigos de Nairobi, instancia informal de países afines para intercambiar opiniones sobre la posibilidad de iniciar un nuevo acuerdo global. A esto se sumó la realización de la Conferencia Ministerial sobre Residuos Marinos,
reunión convocada por Ecuador, Alemania, Ghana y Vietnam, y que fue uno de los primeros encuentros internacionales híbridos en el marco de la pandemia. Su objetivo fue iniciar los acercamientos y aunar esfuerzos entre países que tenían la voluntad de avanzar en un nuevo acuerdo internacional. Se firmó una declaración por 76 países, incluyendo a Chile, expresando la voluntad de establecer un comité interministerial de negociación. En este encuentro se presentó además el borrador de resolución que será negociado en UNEA 5.2. La presentación de este instrumento estaría a cargo de Perú y de Ruanda, países que fueron los que lideraron el grupo de redacción señalado anteriormente. Precisamente, la última versión de UNEA fue llevada a cabo entre el 21 de febrero y el 4 de marzo. La Asamblea, que contó con el lema Fortaleciendo las acciones sobre la naturaleza, tuvo la oportunidad de negociar y aprobar 14 resoluciones en diferentes materias, tales como bienestar animal, nitrógeno, lagos, biodiversidad y salud, entre otras. Entre las principales se encontró la resolución sobre soluciones basadas en la naturaleza, que acordó el concepto, siendo un avance ante la oposición que esta mención de soluciones basadas en la naturaleza causaba en algunos países. Además, se estableció un panel ciencia política sobre químicos y residuos que funcionará de manera similar a otras instancias tales como el IPCC y IPBES. La Asamblea concordó además 2 declaraciones ministeriales sobre el lema del encuentro y sobre los 50 años del PNUD, además de sostener una serie de diálogos entre líderes y multiactor sobre materias relevantes de la agenda ambiental. Todo esto se logró en un contexto internacional complejo y en medio del inicio de la invasión de Ucrania, lo que demuestra el compromiso multilateral existente con esta asamblea a pesar de las circunstancias. En esta sección de la presentación cabe señalar algunos puntos relevantes de la negociación sobre la resolución titulada Poner fin a la contaminación por plásticos. Previo a UNEA y durante las reuniones preparatorias se habían presentado 3 borradores de resoluciones en esta materia. La primera, ya señalada, presentada por Perú y Ruanda, solicitaba al PNUMA el establecimiento del Comité Intergubernamental de Negociación sobre residuos plásticos a través de su ciclo de vida completo y promoviendo una economía circular. Esta resolución fue apoyada por 60 países, entre ellos Chile. A fines de diciembre de 2021, y dentro del plazo que la presidencia había determinado para el envío de borradores para la consideración de la Asamblea, Japón presentó una nueva resolución con un mandato más acotado y solo enfocado en residuos marinos plásticos. Y además convocando a un comité intergubernamental de negociación para un nuevo acuerdo internacional. Ya fuera del plazo, y durante el mes de enero de 2022, India presentó una tercera propuesta, esta vez sin el objetivo de iniciar una nueva negociación, y solicitando que cada país hiciera esfuerzos a través de su regulación nacional, y con un enfoque en plásticos de un solo uso. Tal como se mencionó, la UNEA funciona por consenso, por lo que los países pueden seguir empujando por la aprobación de sus propuestas independiente del nivel de apoyo que éstas puedan tener. Esto representaba un problema, ya que el tiempo de negociación era limitado y si no se alcanzaba el consenso, se corría el riesgo de que el proceso no fuera exitoso. El 21 de febrero se establece el grupo informal de negociación de estas resoluciones y los cofacilitadores del grupo proponen al resto de la Asamblea una resolución de consenso que fusionó en ese momento las disposiciones principales de las 2 primeras, dadas sus similitudes y destacando sus diferencias para que ellas fueran sujeto de negociación, lo que facilitó en parte el proceso. La tercera resolución debió ser revisada por separado, por solicitud de sus autores, extendiendo los horarios de negociación. El principal tema que debió tratarse fue resolver si el mandato iba a ser sobre contaminación por plásticos a través de su ciclo de vida o contaminación por residuos plásticos marinos. Existió consenso sobre la necesidad de abordar este problema de manera amplia, entendiendo la necesidad de resolver este problema de una manera holística, y no solo enfocándose en una etapa en particular. Ante la necesidad de lograr una posición de consenso, se logró una figura que incluyera la noción de contaminación de océano en la resolución, tal como se ve ahí, Plastic Pollution Included in the Marine Environment. El segundo tema relevante fue resolver qué hacer con la propuesta de India, por la oposición que este país expresó ante los conceptos presentes en la resolución de consenso, tales como el instrumento legalmente vinculante y el ciclo de vida. La presión ejercida por la mayor parte de los participantes, y sumado al hecho que India no tuvo participantes presenciales hasta que la negociación ya estaba muy avanzada, llevaron a que este país retirara su propuesta, y se logró consenso sobre los temas generales de contenido de la negociación. Entre los que se lograron
Se encontraron sus objetivos: promoción del consumo y producción sostenible de plástico a través de su ciclo de vida, cooperación, establecimiento de planes nacionales de acción y reporte y evaluación de progreso, efectividad y cumplimiento, entre otras materias. Para revisar brevemente algunos puntos relevantes de la resolución, estos instrumentos normalmente cuentan con una sección preambular que explica el contexto y las motivaciones, y una sección operativa que enumera las acciones esperadas y sus responsables. En el preámbulo se expresa la preocupación por el aumento de la contaminación por plásticos, incluyendo microplásticos y el medio marino, el reconocimiento del carácter transfronterizo de la contaminación y la necesidad de buscar soluciones a través de las diferentes etapas del ciclo de vida. El penúltimo párrafo del preámbulo es especial, dado que reconoce el rol de los recicladores de base para buscar soluciones en este problema, que fue una propuesta impulsada por representantes de los recicladores durante la negociación y que fue recibida con aclamaciones por parte de la Asamblea. En sus párrafos operativos, se estableció que la directora ejecutiva de PENUMA convocará un comité intergubernamental de negociación que iniciará su trabajo el segundo semestre de este año y que culminará a fines de 2024. Este comité deberá elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plástico, incluyendo al medio marino, con enfoques vinculantes y voluntarios, y con otras consideraciones mencionadas anteriormente. Un grupo de composición abierta será convocado durante el primer semestre de 2022 para definir un calendario y organización del trabajo de este comité. Y el proceso se dará de manera abierta a estados, organismos especializados y regionales y otros interesados pertinentes, de acuerdo al lenguaje de la resolución. ¿Cuáles serán los próximos pasos? Estas son noticias recientes de esta semana, ya que recién el lunes recibimos la invitación de participar en la reunión del grupo de composición abierta que tendrá lugar entre el 29 de mayo y el 1 de junio en Dakar, Senegal. Este grupo deberá definir las fechas y organización de trabajo del Comité Intergubernamental de Negociación. Se espera que la reunión cuente con las secciones tradicionales de reuniones regionales y discusiones plenarias durante los 4 días en que se extenderá este encuentro. Dado que la resolución tiene un mandato de asegurar la participación de todos los interesados en el proceso, se desarrollarán una serie de diálogos multiactor en esta primera etapa, en temas relevantes tales como la innovación y diseño, modelos de negocio, gestión ambientalmente racional de residuos, transición justa, consumidores, sociedad civil y juventud, y sector financiero y comercial. Esto es un reflejo que muestra la apertura del proceso a todos los actores interesados, además de los estados, en la que se espera una negociación que tenga en consideración diferentes visiones bajo una perspectiva de participación. Finalizo esta presentación agradeciéndoles nuevamente a los organizadores y participantes por su atención y quedo atento a cualquier consulta sobre este proceso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Felipe, por esta interesante y muy educativa presentación. Ahora vamos a dar paso a Viviana Pinto. Ella es encargada de operaciones de Plastic Oceans Chile. Viviana es técnico superior en medio ambiente con estudios en biodiversidad y medio ambiente. Ha sido encargada de operaciones de Plastic Oceans Chile desde noviembre del 2020 y ha participado en la fundación de forma activa desde sus inicios en el año 2018. Viviana también impulsa el cambio global a través de acciones locales, siendo un puente entre distintas organizaciones, instituciones y personas que buscan concretar acciones por el cuidado del planeta. Ella también siempre preocupada de motivar y entregar herramientas a voluntarios y voluntarias de Chile para poder generar acción en sus comunidades de sus diferentes realidades y habilidades. Dentro de los hitos más destacables de su trabajo en Plastic Oceans se encuentra la campaña comunicacional para impulsar la ley de plásticos de un solo uso, la ejecución de un ambicioso proyecto audiovisual en la isla de Rapa Nui, trabajando con el equipo de Plastic Oceans Internacional y junto con un equipo multicultural proveniente de 5 continentes, organización y ejecución de la primera versión del Festival de Conservación de Bosques y el Océano, Trees and Seas, y que se llevó a cabo en Chiloé en el año 2021. Así que un honor contar con la participación de Viviana. Por favor, Viviana. Súper, muchas gracias por la introducción. ¿Me confirman si se ve la pantalla bien?
Sí, súper bien. Ya. Bueno, muchas gracias por la presentación y también por generar este espacio, la invitación a participar de este espacio de información hacia la ciudadanía. Y claro, agradecer también a todos y todas quienes están sumadas al webinar del día de hoy. Como dijeron previamente, mi nombre es Viviana Pinto, encargada de operaciones de Plastic Oceans Chile. Y el día de hoy yo vengo a compartir con ustedes información sobre la situación actual de la contaminación por plástico y también nuestra experiencia en distintas acciones a nivel nacional e internacional para buscar soluciones a este problema. Ya con la presentación de Cristian y también de Felipe, nos dieron una muy buena base para entender el tema desde el punto de vista un poco más técnico, tanto desde el punto de vista del plástico, qué es y sus impactos, y también una visión bastante clara sobre lo que pasó en UNEA y este Tratado Global sobre Plásticos. Así que, antes de partir con el contenido en sí, para quienes no nos conocen, Plastic Oceans es una organización internacional que tiene como objetivo terminar con la contaminación por plástico. Y esto lo hacemos a través de programas, acciones y alianzas que estén basadas en nuestros pilares principales, que vienen siendo la educación, haciendo el link aquí con la producción audiovisual como una herramienta de educación, también la ciencia, es decir, que nuestras comunicaciones y toma de decisiones estén basadas en información científica, el activismo, que viene siendo estar en terreno, activar a las comunidades y activarnos a nosotros mismos, y la abogacía, que es abogar porque el océano esté representado en distintos espacios de conservación, de conversación, de toma de decisiones, y también políticas públicas, entre otras. Y nosotros operamos desde la creencia de que este problema, si bien es a nivel global, es clave tomar decisiones a nivel local, por lo cual nosotros buscamos fomentar también el desarrollo de comunidades sustentables alrededor del mundo que incorporen los principios de la economía circular en sus bases. Y ya pasando al tema del plástico en sí, la contaminación, al día de hoy, a través de distintos estudios e información que va saliendo constantemente, hemos visto que esta problemática es altamente compleja, tanto por las distintas formas en que se esparce, las diversas formas en que impacta a comunidades alrededor del mundo, también los factores, múltiples factores que inciden en esta problemática, y también la lenta y fragmentada reacción que hemos tenido como comunidad, como sociedad y al final humanidad a este problema. Algunos datos que deberíamos conocer sobre esta problemática. Para partir, saber que a nivel mundial, cada año, la producción anual del plástico en el mundo es de 367 millones de toneladas, de los cuales aproximadamente se estima que 8 millones de estas toneladas llegan al océano cada año. Lo cual, cabe destacar que si pueden ver ahí en paréntesis los años de ambas cifras, la de los 8 millones es un promedio entre dos límites y que se calculó en el 2015. Y en diferencia del 2015 a la situación actual en 2021, la producción ya ha aumentado mucho, por lo cual esta cifra es posible, es muy probable que también haya aumentado en estos años. Y también se ha visto que el 80% de estos residuos que llegan al océano proviene de fuentes terrestres, es decir, continente adentro, más allá de lo que esté pasando en el océano en sí. También, como dijeron previamente en la presentación, Cristian, se ha encontrado la presencia de plásticos en todas partes, desde la fosa del océano más profundo hasta la montaña más alta, por lo cual está presente en todas partes y los humanos no somos ajenos a esto, ya que se estima también que cada semana estaríamos ingiriendo el equivalente a una tarjeta de crédito, que vendrían siendo unos 5 gramos aproximadamente, por las vías que justo se mencionaron en la presentación, la primera presentación del día de hoy. Por lo tanto, esta problemática está teniendo impactos a nivel biológico, económico y social. Pero ¿de dónde viene todo este plástico que vemos que está llegando al océano? Si vemos de las fuentes terrestres, algunos ejemplos vienen siendo de sectores productivos, como por ejemplo la agricultura, que se ocupa mucho plástico aquí, y que está expuesto a distintos químicos como lo son fertilizantes, entre otros, y que luego se descartan. También, como mencionaron, la presencia de plásticos
en algunos productos, por ejemplo, de cosmética, como son exfoliantes o también pastas de dientes que tienen estos pequeños puntitos, y en este caso no vienen como plásticos grandes, sino como microplásticos, como se puede ver ahí en la imagen del medio. También el uso de estos plásticos de un solo uso, que al final se está desaprovechando las propiedades que tiene el plástico de ser altamente duradero, y se está generando muchos residuos plásticos a gran nivel. Y también acá se ven las colillas de cigarros que están siendo descartadas al medio ambiente de forma indiscriminada. Y para quienes no sabían, el filtro de las colillas está hecho con plástico. Así que se suma a esta problemática. Y si vemos ya en lo que pasa en el mar, desde las artes de pesca que se ven descartadas en el océano, desde la pesca artesanal como también de la pesca industrial, son una de las fuentes hacia acá, también desde la acuicultura y el transporte marítimo. ¿Y qué es lo que pasa cuando todo esto converge y llega al ambiente y después al océano? Por distintos factores físicos como es la radiación UV, el pH, la salinidad, corrientes, entre otros, y sumado a los factores biológicos que vendría siendo la interacción con fauna marina, estos plásticos que pueden llegar de forma de gran tamaño o incluso pequeños, se van fragmentando y haciendo cada vez más pequeños, llegando al tamaño de microplásticos e incluso nanoplásticos, que ambos ya vienen siendo menores a 5 milímetros y menores aún incluso. Por lo cual es un problema mucho más complejo, porque es muy distinto sacar una botella o una bolsa del océano a tener que sacar pequeños fragmentitos que podemos ver no a simple vista, sino que usando una lupa o un microscopio. Y no es como que podamos filtrar el océano para poder sacarlos, ya que estaríamos sacando mucha parte de la biodiversidad, que es clave para el funcionamiento sano y equilibrado del océano. Y algunos de los impactos de esta contaminación en distintas áreas, sumadas a las que ya se mencionaron previamente, están los impactos económicos, que se evalúa que a nivel global el costo que generan esta contaminación están evaluados entre 6 y 19 miles de millones de dólares, los cuales están afectando principalmente al sector del turismo, del sector pesquero, y se traducen también en todos los costos de gestión y mitigación del problema ya cuando está ahí en el ambiente. Y este asterisco de acá también cabe mencionar que esta estimación no incluye los daños y costos al final en la salud humana y salud de los ecosistemas, por lo cual puede ser evaluado en un costo mucho más grande. En cuanto a la vida marina, que es lo que más solemos ver como imágenes muy impactantes de cómo afecta y como también se mencionó antes, principalmente afecta degradando el hábitat donde viven todas estas especies marinas, provocando enredos e ingestión, pudiendo quedar atrapados en un solo lugar sin poder desarrollarse, sin poder trasladarse, conseguir alimento, y al ingerirlos también no están recibiendo la cantidad de nutrientes necesarios para poder desarrollarse y al final continuar con su vida. Esto sumado a la exposición a algunas sustancias tóxicas que pueden venir desde los mismos aditivos que tiene el plástico, pero también otros tóxicos y químicos que estén absorbiendo gracias a distintas características que tiene este material, por lo cual pueden morir intoxicados también. Y pasando también a la salud humana, al estar expuesto a estos a través de la inhalación, ingestión y en contacto al final con este material, puede provocar distintos daños como obstrucciones también en el tema respiratorio, ser disruptores endocrinos, provocar inflamación en distintos órganos, entre otros, y también ya se ha probado la presencia de plástico en humanos. Como se mencionó, se ha encontrado el estudio como más reciente, se encontró presencia de plásticos en la sangre humana y también en la placenta humana se han encontrado. Por lo cual no estamos ajenos a esto, y también se está estudiando más las distintas fuentes en que está indicando a nosotros, al final, dónde está este plástico, y se ha encontrado presencia de ello en el agua embotellada, en el agua del grifo, también a través de los alimentos que consumimos, entre otros. Por lo cual no es un problema ajeno a nosotros tampoco. Y un ámbito que no se conversa mucho aún, no se ha desarrollado tanto todavía, es la relación de este tipo de contaminación con la crisis ambiental, la crisis climática que estamos teniendo hoy en día. Por ejemplo, viendo
todo el ciclo de vida del plástico desde la extracción hasta su descarte, hay altas emisiones de CO2, pero también al interactuar con la vida marina y afectar a algunos organismos que están encargados de la fijación del carbono o también de poder emanar el oxígeno que hay en la atmósfera, se está desequilibrando los ciclos naturales de la forma natural, al final, más equilibrada de cómo funciona el océano, y un océano saludable es clave para poder combatir al final el cambio climático. Por lo tanto, estos impactos vienen siendo el resultado de una producción y uso desmedido de este material y una mala gestión de los residuos que se generan. Un ejemplo más actual, adaptado a los tiempos actuales, es esta imagen que ya no es ajena, no es rara para nadie, y es como nosotros como sociedad vimos el beneficio de este material, por ejemplo, con los elementos de protección personal como lo son las mascarillas, que están compuestas principalmente por plástico. Vimos el beneficio al permitirnos frenar un poco el contagio, la dispersión al final del virus, el coronavirus, pero no nos hicimos cargo de la gestión. Este tipo de residuo es considerado en hospitales y establecimientos de atención de salud como un residuo especial y tiene su propia gestión. Pero al momento de dar la indicación de que toda la población tiene que usar varias veces al día este tipo de elementos y no encargarnos de cuál va a ser la gestión específica y especializada para este residuo, al final se transformó en un problema que ya se nos escapó de las manos hasta ahora, y muchos dicen que es como la nueva pandemia, pero en el océano, la presencia de estos productos. Y se han hecho algunos estudios, algunos de ellos, como pueden ver, el primero hay de 129 mil millones de mascarillas se ocupan cada mes a nivel global, es decir, unas 3 mascarillas por minuto, o sea, 3 millones de mascarillas por minuto. Si se fijan bien ahí, es un dato del año 2020, exactamente de junio del 2020, el cual venía siendo el primer año de pandemia, donde todavía no se daba la indicación del uso obligatorio de mascarilla en muchos países. Entonces este número también puede ser mucho más grande que lo que se ve acá. Por lo tanto, por lo que les he comentado hasta ahora, vemos que no hay una solución mágica a este problema, sino que se debe trabajar de forma multisectorial y en un esfuerzo en conjunto. Y aquí es cuando les quiero contar un poco más sobre nuestra experiencia como Plastic Oceans participando en temas de legislación y regulación, tanto a nivel nacional como internacional. El primer ejemplo que les tengo, que es a nivel nacional, viene siendo la participación en la ley de plásticos de un solo uso, de las cuales en el 2019, junto con Oceana Chile, presentamos la iniciativa que dio paso a la tramitación de esta ley. Seguimos todo el proceso y ya desde su publicación y todo lo que viene en adelante, estamos involucrados en facilitar la correcta implementación de esta ley. También participación en situaciones internacionales, como es la conferencia de la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza, que se llevó a cabo en el 2021, justamente representando este proceso que estuvimos viviendo y estuvimos involucrados en Chile. Y el más reciente viene siendo la participación de los diálogos nacionales e internacionales por el Tratado Global sobre Plásticos, que este es el que les voy a contar un poco más ahora. Como bien comentaron antes, para la Asamblea de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, se presentó esta resolución que proponía crear un instrumento internacional jurídicamente vinculante, que vendría siendo tipo un acuerdo de París, pero sobre el plástico. Y con esto al final se está reconociendo que es un problema que tiene una característica transfronteriza, que al final es una cadena global que está teniendo múltiples fugas, y que si bien afecta de formas distintas en distintos países, es algo que ya está afectando a nivel mundial y debe regularse de forma global. Ante la noticia de que esta resolución se iba a conversar en la UNEA, desde la organización de Ocean Plastics Leadership Network, o OPLN, empezaron a organizar una serie de diálogos multisectoriales e internacionales que querían fomentar y facilitar al final la conversación de activistas con la industria, que normalmente no suelen conversar mucho, justamente para mencionar y expresar sus
cómo la contaminación por plástico afecta a sus sectores y cómo un tratado global sobre el plástico podría ayudar a afectar en estas áreas. Como Plastic Oceans fuimos parte de estos diálogos internacionales y mientras fue avanzando nació la necesidad y al final la iniciativa de organizar diálogos pero a nivel nacional, ya que sabemos que la realidad es muy distinta entre distintos países, distintos hemisferios y continentes, así que se eligieron 7 países en donde se hicieran estos diálogos que vendrían siendo la misma modalidad, pero solamente con actores que están en los distintos países. Chile fue uno de esos países elegidos y como Plastic Oceans tuvimos el honor y al final el desafío de organizarlos acá. Y al final el objetivo es entregar una visión multisectorial, al final recopilar la mayor cantidad de información y de opiniones de distintos sectores involucrados en todo el ciclo de vida del plástico, para así que estas distintas realidades se vean representadas en el texto final del tratado. Los diálogos nacionales acá en Chile consistieron en 2 sesiones que se realizaron a principios de este año, en la cual consistía en hacer primero una contextualización sobre la problemática y lo que se estaba hablando, compartir visiones de distintos sectores, representantes de esos sectores, y luego nos separábamos en salas, donde se organizaban de forma aleatoria, y la idea ahí es que justamente se fomentara este diálogo en que cada uno pudiera expresar, a través de ciertas específicas preguntas, expresar desde su sector cómo ve la problemática y cómo afectaría este tratado. Entre las 2 sesiones tuvimos 120 participantes de múltiples sectores que pueden ver ahí en la pantalla. También contamos con intervención de 18 expertos y expertas desde sus sectores, y la participación ya en la segunda sesión, que fue posterior a la UNEA y la aprobación de esta resolución, contamos con 3 expositores que estuvieron presentes en la asamblea. Dentro de ellos está Felipe, que hizo la presentación anterior, también Soledad Mella, que estuvo allá en representación de los recicladores de base, siendo la presidenta ella de la Asociación Nacional de Recicladores de Base, y también Andrés del Castillo de Ciel, que nos dio también más información sobre el proceso y qué significa esto. Y bueno, mencionarles que como tarea, ya resultado de estos diálogos, desde Plastic Oceans vamos a elaborar un reporte que va al final dar el resumen de lo que se habló acá, y ese va a ser el insumo que se va a presentar en estas negociaciones. Y estos diálogos, como les comenté, empezaron previo a la asamblea de la UNEA, por lo cual, si bien ya se sabía que había disposición de distintos países para empezar a trabajar en un tratado, todavía no se había aprobado y no se sabía qué resolución de las 3 que mostró Felipe antes, cuál iba a ser la resolución que se iba a aprobar. Pero el 2 de marzo ya tuvimos la noticia de que se aprobó la resolución presentada por Perú y Ruanda, que era la que incluía muchos temas que a nosotros eran clave que se incluyeran en este tratado. Algunos de los aspectos relevantes que hay en la resolución son los que pueden ver acá en pantalla, pero principalmente quiero destacar que se enfoca en el ciclo de vida completo del plástico, no solo residuos marinos, que ahí es cuando ya está el problema, sino que en el ciclo completo, y tampoco enfocarnos como solo en consumidores, solo en productores, sino que verlo de una forma más integral. También el reconocimiento de los recicladores de base expresamente como su importancia para solucionar esta problemática, lo cual fue un gran avance que se pudiera reconocer a ellos, y se hizo mucho trabajo para lograr eso. Y también que el organismo va a ser legalmente vinculante, lo cual deja un espacio a que se realicen acciones concretas y no quede como en este ámbito de voluntario de metas que se ponga cada país, sino que es algo que va a afectar directamente a legislación y las formas de funcionamiento en estas temáticas en distintos países. ¿Y qué es lo que se viene ahora? Un poco una mirada más general. En mayo, que ya dieron la fecha ahí, entre 29 de mayo y 1 de junio, 4 de junio, se va a reunir este grupo de trabajo especial de composición abierta
para elaborar el reglamento y preparar el trabajo que va a realizar el Comité Intergubernamental de Negociación, que entre el segundo semestre de este año y el segundo semestre del 2024 se van a celebrar 5 sesiones en la cual tienen que aterrizar los distintos aspectos que se mencionaron en la resolución. Por ejemplo, en el tema de recicladores ya se reconoce la importancia, pero concretamente, ¿qué significa eso? También, por ejemplo, el mecanismo de financiamiento detrás de la implementación de este tratado, ¿cómo va a funcionar? ¿De dónde viene? Quizás es que países que impactan directamente o en mayor cantidad a la contaminación por plástico tendrán que financiar medidas de mitigación. Eso es lo que se tiene que definir acá, se tiene que aterrizar. Y al final de la 5ª sesión, la directora ejecutiva del Medio Ambiente de la ONU va a llamar a una conferencia en el primer semestre del 2025 para que se adopte el tratado. Y desde Plastic Oceans, en lo que se viene más reciente, cómo nosotros vamos a estar participando. Como les dije, en mayo se viene el reporte sobre los resultados de los diálogos en Chile, y como a nivel nacional lo que vamos a estar al final levantando, resumiendo esta información, y en junio vamos a estar representando a nivel internacional, participando en la conferencia del océano de la ONU, justamente hablando de este proceso, cómo se vivió en Chile y también nuestra experiencia a nivel internacional. Así que nosotros se viene un proceso en que vamos a seguir apoyando que en Chile se hagan más acciones, se siga estando más a la vanguardia en este tema, y también visibilizando lo que se está haciendo acá a nivel internacional. Nosotros muy chilenos no somos tan de reconocer que los méritos que hay, pero Chile efectivamente está bien avanzado en algunos aspectos. Si bien hay mucho que avanzar y que mejorar, hay que sentirse que estamos liderando y seguir con esa motivación para que sigamos así en el tiempo y pueda al final ser Chile una referencia de cómo abordar este problema. Así que luego de la información que les entregué el día de hoy, los y las invito, si es que quieren más información sobre los diálogos nacionales, sobre la resolución de la UNEA, pueden escanear, voy a dejar esto un segundo acá, pueden escanear el código que ven en pantalla que los va a llevar a esta página sobre los diálogos nacionales en Chile, donde van a poder encontrar un resumen con los puntos más importantes de la resolución, también información sobre la sesión donde se aprobó esta resolución. Ahí también vamos a publicar el reporte, y también los dejo invitadas a conectar con nosotros a través de redes sociales, que son nuestros principales canales de comunicación con ustedes, donde van a encontrar actualizaciones sobre estos procesos, noticias, actividades en las que pueden participar, y claro que nuestros mensajes siempre van a estar abiertos a conversar, seguir la conversación con ustedes. Muchas gracias por su atención y asistencia al día de hoy. Muchísimas gracias, Viviana, por tu presentación y la valiosa información que nos entregas. Ahora tenemos tiempo para responder consultas. ¿Ya? Vamos a ir a la sección de preguntas y respuestas. La primera la hace Diego Riquelme, donde nos pregunta: ¿es posible que estos microplásticos lleguen mediante las descargas de aguas residuales? Bueno, la voy a responder yo. Sí, efectivamente, pero ahí hay que tener varios temas en consideración y poner en perspectiva, que ya lo hemos mencionado en estas presentaciones, y es que la contaminación por plástico es un tema muy complejo, porque hay muchos tipos de plástico, es decir, nosotros decimos o nombramos microplástico, pero eso es un término paraguas, es decir, dentro del microplástico tienen que haber por lo menos unas 300 diferentes clases, es decir, diferentes formas, diferentes composiciones, entre otras cosas. Y dentro de las fuentes, por ejemplo, está el desgaste de los neumáticos, que es una fuente importante de microplástico, pero cuantificar eso es tremendamente complejo. Y también, como hemos mencionado, los cosméticos, que sería como una forma de poder medir. Y también tenemos como grandes fuentes, por ejemplo, los textiles. Es decir, mucha de la ropa que nosotros usamos es muy poco ya lo que se hace con algodón. Es decir, la mayor parte de las fibras textiles ahora son en base a plástico. Entonces,
después de todo este preámbulo, efectivamente la respuesta es sí. Todos estos microplásticos van a llegar al desagüe, ya sea en forma directa o indirecta. Por lo tanto, las aguas residuales sí tienen presencia de microplástico. Hay lugares en el mundo donde las concentraciones son mucho mayores y que hacen mediciones. Y hay otros países, o la mayoría de los países, donde todavía no existe la infraestructura para monitorear y medir el microplástico en ese tipo de aguas. La siguiente pregunta no la voy a leer entera porque es bien larga, pero dice: hola Viviana, ¿han considerado el aporte de la pesca artesanal chilena en la generación de residuos sólidos marinos? Esa es la pregunta, el resto es información que nos entrega. Sí, sin duda la pesca artesanal, al igual que la industrial, pero a otra medida, también tiene un gran impacto. Y de hecho el trabajo con pescadores y asociaciones de pescadores es clave para poder tener formas más sustentables de realizar esta actividad económica. Y se están haciendo, por lo menos está la iniciativa de poder hacer más mesas de trabajo, conversar más con ellos y al final ir pudiendo aportar e ir avanzando de forma conjunta en mejorar esta situación. Pero efectivamente, tanto en la mitilicultura artesanal pasa mucho que hay muchos descartes de redes que al final se van por malas prácticas o al final costumbres o temas más culturales de años anteriores, se descartan finalmente las redes y de hecho, como ahí tú mencionas, la Patagonia, ahí se encuentran muchos residuos de la pesca, el tipo de contaminación por plástico que se encuentra en Chile y al final del mundo es bastante desigual y esto también le da esta característica de un problema muy complejo porque, por ejemplo, nosotros hemos hecho hartas actividades en Chiloé y también hemos visitado ahí Patagonia Insular y vemos que principalmente es temas de la industria pesquera, tanto artesanal como industrial. Así que efectivamente es algo que se tiene en la mira y que hay que desarrollar mucho más el trabajo en conjunto para eso. Gracias, Viviana. Vicente Allende nos pregunta, yo creo que este es para Felipe, y dice: me gustaría saber si los esfuerzos que se realizan en estas reuniones de nivel internacional son realmente vinculantes, o sea, si es que realmente imponen algún tipo de obligación a los países o son solo saludos a la bandera. Disculpar mi sinceridad entre paréntesis. Sí, gracias. Bueno, tratar de responder brevemente. Me imagino que una pregunta de este tipo merece quizás mayor extensión en su respuesta. Podría ser, yo creo que hasta, no sé, tesis de pregrado, magíster, pero tratando de abordarla lo más simple posible. Una vez que se acuerda un tratado entendido que es legalmente vinculante, es responsabilidad de cada Estado pasar por los procesos internos para que el tratado se vuelva ley. Eso es lo primero. Entonces, cuando uno ve, no sé, que Chile, por ejemplo, ratificó el Acuerdo de París, eso significa que el Acuerdo de París se transforma en una ley normal en Chile. Y uno lo puede buscar por ley Chile y ahí está el Acuerdo de París y así están muchos acuerdos. Y ahí quizá una pregunta más jurídica, pero ¿qué ocurre una vez que estos acuerdos son ley? Ahí la respuesta podría ser que efectivamente se podría presentar un recurso, digamos, de por qué no se está cumpliendo cierta disposición de una ley. Y así ha ocurrido, quizás no tanto en Chile, pero sí hay casos de otros países que, por ejemplo, han presentado litigación climática por incumplimiento de ciertas disposiciones del Acuerdo de París, por no reducción de emisiones. A modo de ejemplo, es otra cosa de buscar, hay varios casos, así que al menos desde mi perspectiva, y en especial teniendo en cuenta un poco las disposiciones de cómo va a funcionar este nuevo acuerdo, en la que se espera una participación multiactor que considere no solo a los estados, sino que también a sociedad civil, sector privado. Ahí los estados quizás tienen cierta responsabilidad también en la negociación y después la implementación efectiva del acuerdo y sus disposiciones, pero también hay una responsabilidad que recae también en la sociedad
reclamar, digamos, en un sistema democrático que las disposiciones de un acuerdo se cumplan, que se ratifiquen los acuerdos y que lo comprometido también sea efectivo. Pero yo creo que sí, desde un punto de vista más holístico, no solamente jurídico, más político quizás, yo creo que hay responsabilidad de todos los actores, no solo de los estados, de que lo que se comprometa sea vinculante desde un punto de vista quizás más amplio. Eso para no extenderme más. Gracias. Gracias, Felipe. También Vicente Allende pregunta, ¿qué hay de cierto en que supuestamente hay organismos marinos que pueden degradar el plástico? Yo no he visto información científica, Vicente, sobre esa materia. Sí he visto papers y estudiado de organismos que incluyen las partículas de microplástico en sus diversas estructuras, ¿ya? Diferentes sistemas de reproductor, también en los músculos, en la carne, etc. Crustáceos y peces. Hay bastante información al respecto y particularmente lo importante de eso que son papers que tienen revisión de pares, es decir, lo que nosotros le llamamos un peer review, que es información que ha sido falsable o que es contrastable, y eso naturalmente que le da un peso importante. Si hay organismos que pueden degradar, no lo sé. Tendríamos que buscar información y si es que encontramos, yo me comprometo a poder enviártela a algún mail para que tú la puedas tener. Sí, y si hay algo que puedo agregar ahí, como lo que tú mencionaste, no hay tanta investigación extensa sobre, confirmada por pares, sí investigaciones preliminares que por lo general indican que hay que enfocarse en continuar las investigaciones en este ámbito, pero también un tema que pasa mucho mientras van saliendo estas nuevas investigaciones es que uno necesita un tiempo que no es de un año, 2 años, sino de varios años para ver el real efecto que va a tener. Porque, por ejemplo, si un organismo lo incorpora y en cierta forma lo degrada, ¿qué pasa con sus excreciones, por ejemplo, al medio marino? Quizás va de todas formas impactando a un nivel pequeño, pero al final se va a ir acumulando. Entonces sí se está estudiando el tema, pero como en muchos otros ámbitos, también como los impactos en la salud humana, que alguien también preguntaba ahí, falta desarrollar información, lo importante es seguir la investigación, avanzando año a año, pero para tener una respuesta así como definitiva, tenemos que esperar cierto tiempo. Sería más importante. Muchas gracias. Ahora no hay más preguntas en la sección de preguntas y respuestas, así que vamos a dar la oportunidad para que 4 personas puedan levantar la mano y hacer alguna información, entregar algún recado que quieran o simplemente hacer nuevas preguntas. Así que vamos a partir con... Acá tengo la mano levantada de María Fernanda Barrera. Por favor. Bueno, mi pregunta es, ¿me escuchan? Sí, perfecto. ¿A nivel nacional se está articulando alguna forma de coordinar los esfuerzos científicos que se están haciendo? Porque tengo la impresión que son muy, ¿cómo se puede decir? Están en forma muy independiente. No sé si el ministerio está pensando en cómo coordinarnos a todos. Gracias, María Fernanda. Sí, yo te puedo responder. Nosotros lo primero que hicimos en 2021 fue hacer una estrategia nacional pero enfocada específicamente en residuos marinos y microplásticos. Recordemos que la contaminación por plástico es algo mucho mayor que solo eso, pero enfocamos la estrategia a esos niveles. Producto de esa estrategia que se hizo una consulta pública con la sociedad civil, la academia, entre otros, se hizo un comité operativo nacional para tratar temas de residuos marinos y microplásticos, precisamente donde se coordinan actividades y han existido algunas reuniones de trabajo donde participan diversas instituciones, Fundación Chile, la Universidad de Concepción está participando en las diversas actividades que estamos realizando.
La convocatoria se hizo el 2021, llegaron pocas instituciones con ganas de participar, pero naturalmente siempre la puerta está abierta para que más gente se pueda sumar. Lo otro también importante, que todo lo que tiene que ver con la hoja de ruta de economía circular que el Ministerio del Medio Ambiente adoptó, también ahí hay un trabajo importante, y como nosotros hemos mencionado ya, para controlar la contaminación por plástico hay que tener una visión holística, y lo fundamental es que el problema se aborde en todo su ciclo de vida. Y ahí es donde la economía circular juega un rol fundamental, ¿ya? Naturalmente siempre es mejor prevenir. Entonces, en el marco de esa hoja de ruta de economía circular, también hay colaboración entre diferentes instituciones. Ahora damos la palabra al señor Cristian Matamala. Hola, buenas. Mira, había escrito en el chat tradicional, no el de preguntas, una pregunta que está enfocada fundamentalmente cuando uno entiende que algún tipo de contaminante ingresa a un organismo vivo, en este caso el ser humano, que es un poco el análisis que se está haciendo. El mismo cuerpo vivo tiene capacidades para poder desvincularse de ese contaminante, pero no todos ese tipo de elemento que ingresa al sistema orgánico tienen un entendimiento o una relación con el cuerpo para ser eliminado. Entonces mi pregunta iba enfocada fundamentalmente a si hay estudios o hay algún tipo de investigación que esté teniendo algún tipo de nociones de cuál es la real capacidad que nuestro cuerpo, en este caso cuerpo humano, hablemos también de otro ser vivo, pero enfoquémonos por ahora en el cuerpo humano, está teniendo para poder liberarse de ese tipo de contaminante, que en este caso sería el microplástico, y también entendiendo de que nuestro sistema, fundamentalmente donde más filtra ese tipo de contaminante, es los riñones, esa capacidad que está teniendo o cuál va a poder ser el agravamiento del riñón en el cuerpo humano al tener que capturar esos microplásticos en el proceso de liberación, y también entendiendo de que eso no puede estar muy claro, cuál es el nivel de acumulación que está teniendo el cuerpo, porque tú hablabas de, Viviana en este caso hablaba de que más o menos a la semana podríamos estar asimilando casi 5 gramos de microplástico en nuestro cuerpo. ¿Cuál es nuestra capacidad de acumulación con el tiempo, lo que estamos más expuestos o lo que hemos estado más expuestos a ese tipo de contaminante? Yo vivo en Brasil, soy chileno, pero vivo en Brasil, y acá el tema no es un tema todavía. A pesar de ser un país tan grande y un país que tiene tanta exposición a este tipo de elementos, el tema del plástico no es un tema. Acá el plástico se utiliza a diestra y siniestra en todas partes, desde los supermercados para abajo. No hay reglamentación como en Chile sí se ha avanzado sobre el plástico de un uso. Entonces mi preocupación va enfocada un poco a eso. Y resumiendo, disculpen la exposición tan larga, es si existe alguna investigación que está dando luces sobre nuestra capacidad como cuerpo humano a liberarnos de ese microplástico. Y segundo, si es que no existe esa capacidad o no existe investigación, ¿cuál es la capacidad acumulativa que tenemos en el cuerpo para poder tener claridad de lo que estamos más expuestos? Y recuerdo mucho el caso del asbesto en Chile, que la acumulación del asbesto en personas que estaban más expuestas a este tipo de contaminante era lógicamente mucho más grave y era más de cuidado que el resto de las personas que no teníamos algún tipo de exposición a ese tipo de contaminante. Gracias, Cristian. Yo te voy a responder. Mira, por lo menos nosotros no tenemos información sobre lo que tú mencionas, ¿ya? Recién en 2022 se publicó una aproximación de una metodología para evaluación de riesgo. Ya no quiero entrar en temas demasiado técnicos por la magnitud del seminario, pero hay un grupo de investigación de los Países Bajos quien está liderando todo el desarrollo de una metodología para evaluar el riesgo del microplástico, ¿ya? Ellos publicaron en Nature hace
2 meses una propuesta de metodología y eso sería lo más avanzado que tenemos como para lo que tú mencionas, ¿ya? Recordemos que la evaluación de riesgo tiene varias fases, una de las principales es la determinación de peligros y luego la evaluación de exposición, y eso es lo que hay, ¿ya? Todo el resto de, por lo menos de información que yo he leído, no llega a ese nivel de profundidad, ¿ya? Porque recordemos que antes de determinar que un contaminante causa un problema y cuantificarlo en la salud es un proceso muy largo que requiere varias etapas. Dentro de lo más avanzado que hay a nivel internacional es el POPROC, que es un grupo técnico que tiene el convenio de Estocolmo, que es el que evalúa los efectos de los compuestos orgánicos persistentes en la salud y en el medio ambiente. Eso sería como lo más avanzado que existe para este tipo de cosas, ojo, ¿ya? Y por lo menos la información que nosotros tenemos. En Chile no tenemos ninguna metodología y hasta donde yo sé, tampoco tenemos estudios de riesgo de microplástico en salud de las personas, ¿ya? Así que yo después le puedo enviar la bibliografía de estas publicaciones que hay y también los centros de investigación donde se están desarrollando estos temas. Damos la palabra a Ramón Camaño. ¿Me escuchan? Sí. Hola, buenos días. Bueno, sí, mi pregunta es la siguiente. Quería saber a nivel país qué se está haciendo para, o qué se propone el gobierno, o qué se está haciendo para poder eliminar todos los residuos plásticos que hay. Yo he leído por ahí que hay algún tipo de bacterias, ¿cierto?, que generan eliminación o se comen este tipo de plástico, y en otras ocasiones también he visto que se utilizan todos estos residuos que quedan, ¿cierto?, también para reutilizarlos en materiales de construcción o algunos otros elementos, pero no sé qué otro tema más se estará haciendo a nivel país referente a eso. Gracias. Gracias, Ramón, por la pregunta. Mira, el Ministerio del Medio Ambiente tiene varias iniciativas al respecto. Primero te puedo mencionar la hoja de ruta de economía circular, que tiene varias actividades. La ley REP es uno de los principales instrumentos. Dentro de la ley REP está el decreto sobre envases y embalajes, tenemos la ley de bolsas plásticas, también lo que mencionaba Viviana, la ley de plásticos de un solo uso. Todo ese tipo de regulaciones lo que tiene como espíritu principal es la prevención, es decir, prevenir que se generen los residuos. Y si eso no es posible, naturalmente buscar la reutilización, el reciclaje, entre otras cosas. En la página web que yo presenté al final de mi presentación sobre residuos marinos, hay bastante información donde usted puede analizar lo que se está haciendo o las iniciativas que hay. También en la página de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente, también ahí hay varias información sobre las acciones que se están implementando. Y sobre lo que usted mencionaba, es importante destacar que no todos los plásticos son biodegradables, ¿ya? Por lo tanto, existen algunos tipos de plástico que aunque tengamos una bacteria que puede hacer un trabajo, pero a lo más los va a digregar en piezas más pequeñas, lo cual muchas veces puede ser también complejo, ¿ya? No todos los plásticos pueden ser biodegradables y eso tiene que ver con lo que yo mencionaba al principio, que el plástico tiene diferentes sustancias químicas y la cantidad de plásticos que, por ejemplo, el PET, solamente el PET, que es un tipo específico de plástico, dependiendo de la sustancia química que se le agregue para darle diferentes propiedades, podemos tener cientos de diferentes tipos de ese material y no todo es biodegradable, desafortunadamente. Entonces, es por eso que los esfuerzos nosotros creemos que tienen que ir en la dirección de la prevención y naturalmente también tienen que ir coordinaciones para lo que ya se generó o lo que existe,
recolección y tratamiento, entre otras actividades. Y finalmente damos la palabra al señor Andrés del Castillo. Aló, espero que puedan escucharme bien. Un gusto, Viviana, Cristiano y Felipe, por esta presentación muy magistral. Aprendí mucho de la forma en cómo se está ya concretizando y un poco masticando todo lo que sucedió antes y después de UNEA, ¿no? Cuando se adoptó esta resolución. Y voy primero a tomar un momento. Yo creo que ustedes fueron como país muy modestos cuando presentaron un poco el rol de Chile, porque durante las negociaciones Chile defendió muy a capa y espada muchos de los componentes de esta resolución que son fundamentales. E inclusive Chile fue uno de los países que presentó a disposición para discutir el tema de los recicladores y el reconocimiento y del rol que deben jugar ellos y su conocimiento. Entonces, primero quería resaltar ese trabajo y alentarlos a que con el mismo espíritu en las negociaciones se siga permitiendo esos espacios a estas poblaciones, ¿no? El segundo punto es sobre los detritos marinos, ¿no? Y sobre los desechos y residuos de lo que estamos hablando, y microplásticos, y siempre la historia de la botella o de la bolsa plástica que se deshace, pero hay un estudio del grupo de expertos sobre aspectos científicos de la protección del medio ambiente, que es un grupo de Naciones Unidas que lleva más de 40 años, y en el estudio del año pasado ellos resaltaron que el escape de microplásticos en los químicos usados en las operaciones offshore o las operaciones a cielo abierto, a mar abierto de explotación de petróleo y gas, la fuga de microplásticos es masiva y substancial. Entonces, este es un reporte de la ONU donde se habla que el microplástico y las fuentes no son solamente a través de los ríos y de todo eso, sino en las mismas operaciones que se llevan en el mar, hay fugas substantivas de microplásticos. Y eso es algo que voy a compartir con ustedes, ese estudio científico. Y además de eso hay otros estudios que muestran que el revestimiento de los barcos, ¿no? Que también es una especie de pintura usada con polímeros, es una fuente mayor de microplásticos en los océanos, ¿no? Que está causando varios efectos. Y eso, aparte de eso, tengo una pregunta relacionada con la actualidad política chilena. Yo sé que están a puertas de adherirse al acuerdo de Escazú, hay unos procesos ahí internos que se deben seguir, y desde la sociedad civil nos importa mucho las reglas del juego para la negociación de un futuro tratado, ¿no? Hay en el acuerdo de Escazú una obligación para los Estados partes en el artículo 7.10 de favorecer y promover la participación de la sociedad civil en esos foros internacionales. Y la pregunta es cómo se ve desde Chile, y por ejemplo, este espacio es un ejemplo de esa posibilidad donde la sociedad civil chilena y que trabaja con Chile puede expresarse y puede ayudarles a formar como esa línea que se va a defender en las negociaciones. Y quería saber si existe ya algunas discusiones internas o preliminares de cómo de cómo Chile va a manejar esto, o defender o aprobar o llevar ese espíritu del acuerdo de Escazú a las negociaciones de un acuerdo internacional. Muchas gracias y lo siento por expandirme. Gracias, Andrés, y gusto saludarte también. Mira, voy a intentar responder tu pregunta explicando un poco cómo es el proceso que nosotros seguimos en Chile para adoptar una posición país en las negociaciones de los diferentes tratados internacionales. En Chile existe lo que nosotros llamamos el Comité Nacional Asesor de la Agenda Química Internacional, que es un comité nacional asesor que está formado formalmente mediante un decreto supremo del año 2000, en donde participan diferentes ministerios
y también representantes de la sociedad civil. Para enfrentar un proceso de negociación, lo que nosotros primeros hacemos es estudiar lo que se va a negociar, es decir, con propuestas a firme, con documentos, analizamos los documentos desde la perspectiva técnica y legal. En virtud de eso, hacemos un análisis también de cómo Chile está para enfrentar esos requerimientos, y luego de eso viene un proceso de deliberación donde se invita a diferentes representantes de la sociedad civil que tengan interés en la materia o que puedan aportar información, donde ellos también nos presentan sus inquietudes, sus temores, porque también eso ocurre, y en virtud de todo eso, finalmente, después de un proceso de más reuniones, se toma una posición país, que es la que después nosotros llevamos a los procesos de negociación. Todo ese proceso es participativo, puede participar la sociedad civil. Naturalmente siempre buscamos que la mejor reunión donde se puedan entregar estas experiencias, y en general esa es la postura que tiene el ministerio. Por ejemplo, cuando nosotros elaboramos la estrategia de residuos marinos, fue un proceso abierto, participativo, internacional y nacional. Estas mismas reuniones que nosotros hacemos es para ir entregando información y para que también conozcan lo que estamos haciendo a nivel nacional. Y para lo que viene, no creo que sea la excepción, que también vamos a dar diferentes espacios para que se puedan conversar estos temas, y también para que los actores que puedan entregarnos información que a nosotros nos pueda servir, también eso es muy bienvenido, porque es importante destacar que nosotros en el Ministerio de Medio Ambiente hacemos un esfuerzo por tener cubierto todos estos temas, pero a veces también hay cosas que nosotros no tenemos información, investigaciones científicas o últimos reportes como el que usted mencionó al principio. Saber ese tipo de cosas es muy valioso porque también nos permite ampliar un poco la visión y también tratar estos temas de forma holística. Así que ese es como el procedimiento general que nosotros usamos. No sé, Felipe, si es que quieres complementar algo. Gracias, Cristian. No, totalmente de acuerdo. Y sí, expresar desde ya que el mensaje que nosotros tenemos de posicionamiento general es que todos estos procesos internacionales tengan un enfoque muy fuerte sobre participación ciudadana efectiva, acceso a la información, justicia y también un enfoque de derechos humanos, que es el mandato que nosotros tenemos también del nuevo gobierno. Entonces, esperamos que, bueno, si bien este es un proceso que está en curso, por supuesto, que está en desarrollo, sí esperamos que sea lo más inclusivo posible y en las diferentes etapas que se nos vienen, considerar posibles disposiciones, oportunidades para obtener todas las importantes visiones que también vienen desde los distintos estamentos de la sociedad, así que esperamos que sea lo más inclusivo posible. Eso solamente. Gracias. Sí. Andrés, y también comentarte que, bueno, en varias reuniones se ha dicho que el convenio de Minamata podría ser un ejemplo para estas futuras negociaciones, y ahí lo importante es destacar que cuando se negoció Minamata, como era un tema también muy variopinto, es decir, el mercurio en productos, hasta en suelos, lo que se terminó haciendo fue negociar capítulo por capítulo, y cada capítulo del convenio abordaba un tema en específico. Este tema del plástico es mucho más complejo que el mercurio, naturalmente, por lo tanto, es muy probable que se use un modelo similar, es decir, ir negociando capítulo por capítulo, donde cada capítulo va a abordar un gran tema específico, y ahí va a ser fundamental, yo creo, la conversación con la sociedad civil, porque, insisto, nosotros como
como sector público no tenemos toda la información sobre estas materias. Por lo tanto, nosotros lo mencionábamos también, Felipe, la cooperación y la coordinación van a ser fundamentales para que el convenio logre su propósito y cumpla su espíritu, que finalmente es prevenir los efectos de la contaminación por plástico. Así que bienvenido, y también nos vamos a poner en contacto con usted para invitarlo cuando corresponda a nuevas reuniones si está interesado. No te escuchamos, Andrés, parece. Ahí sí. Aló, ahora sí. Muchas Ahora gracias. Sí, gracias por la respuesta. Yo creo que siempre estamos abiertos al diálogo y a aportar lo que podemos desde la sociedad civil. Ahorita existe una coalición internacional de organizaciones de la sociedad civil y de otros sectores, pueblos indígenas, recicladores, que está dispuesta a participar de la mejor forma. No solamente es un tema numérico, pero también sobre el contenido para apoyar a las negociaciones y a los negociadores de diferentes países, ¿no? Y esperamos que Chile, con el nuevo mandato que me acaban de decir de derechos humanos y de democracia ambiental, creo que tienen las herramientas necesarias para hacer de este tratado uno de los tratados más inclusivos que se haya negociado. Gracias. Gracias a ti, Andrés. Y con esta última pregunta damos por finalizado este webinar. Agradecerle a todas y a todos el tiempo que han invertido para escucharnos y también para participar. Vamos a tener muchas más actividades durante el año, también en este formato electrónico, para que estén atentos a las redes sociales del Ministerio. Como mencionaba Felipe, hay mucho por hacer. Vamos a estar trabajando fuerte en temas de derechos humanos y medio ambiente. Por lo tanto, en otros temas como biodiversidad, economía circular, cambio climático, entre otros, van a tener diferentes actividades, por lo tanto, cordialmente invitados. Muchas gracias una vez más, hasta pronto y que estén muy bien.